pedí el día viernes y todavía cuando estaba el tema, todos estos temas que se han dado y que Rafael Ollarte lo dejó más que claro, ¿no? Eh, respecto al pretendido o a la pretendida convocatoria o llamamiento al presidente a la Asamblea, a una comisión que en mi criterio no es la comisión a la que debería comparecer el presidente, sino a la de fiscalización. Pero bueno, cuando hay votos se hace cualquier cosa. Eh, pues Rafael Ollarte lo dejó muy claro. Tenemos esta vez acá a Carlos de Tomaso, querido amigo y constitucionalista, con quien saludamos hace unas 2 semanas. El hombre Javier Segarra iba a ir al Capuel y no fue al clásico, se complicó, no lo vi porque es mi vecino, pero en todo caso, ahí está, ¿no? Bueno, pero lo que te quería comentar, o les quería comentar, es que hay otro tema con lo que hablé, o por lo que hablé con Carlos de Tomaso. Hay indignación en la ciudadanía por el asunto de que la Corte Constitucional ha restringido de 60 a 18, perdón, de 60 a 30 días el tema de que los militares puedan custodiar las calles. Y hay indignación, porque yo digo siempre que esta es una corte muy buena, es una corte que no responde a tiempos políticos, no la ordena a nadie, ellos tienen su postura y es como debe ser una corte, no debe tener dueño. Hay mucha gente que le gusta que los organismos tengan dueños, esta no. Pero en este sentido, me parece a mí que está cometiendo un error. Y este error tiene además una circunstancia, que la ciudadanía, los ecuatorianos, todos queremos más seguridad. Entonces, vienen con un sofisma que los militares son para cuidar las fronteras, para la seguridad nacional. Primero, no hay guerras, ya como pasó con el Perú, no hay ese problema, pero se ha hablado que hay un grupo que se llama Patria Guevarista, que está en las calles, que está operando en Pichincha y en los ríos, es un movimiento irregular, y la delincuencia organizada hace de las suyas, casi matan a un empresario el otro día, y quieren mandar contra el sentido y el espíritu de lo que manda la lógica, la inteligencia y la gente. Claro, las cortes no hacen lo que les dice la gente. Por supuesto, en una sentencia, seguramente si le preguntamos a mucha gente de alguna sentencia qué cree, va a votar de una forma o del otro. Eso es otra cosa, ¿no? Esto hablo, sencillamente se trata de la vida de los ecuatorianos, se trata de la vida en el caso de nosotros los guayaquileños, y me parece que la Corte está cometiendo un error allí. Se le consultó al presidente de la República, dijo que va a haber, porque esto acaba el 18 de diciembre, no es muy lejos, amigos, estamos 8, faltan 10 días, espero que haya un cambio en esto en pro de los ecuatorianos. Por eso lo invité a Carlos de Tomaso para que nos dé su criterio y comencemos a desarrollar el problema. Perdónenme la editorialización, pero tenía que dar la introducción para que Carlos comiences a ilustrarnos, querido amigo, al respecto. Solo me confirman si me escuchan, por favor. Perfectamente. Perfecto. Solamente me quería, antes de contestar tu pregunta, dar un comentario sobre el tema que se trató con Rafael. Rápidamente, pues desde mi punto de vista, el presidente de la República no tiene que comparecer a ninguna comisión en la Asamblea, porque lo que se está investigando es su declaración patrimonial y ya como presidente en ejercicio de cargo, ya no como candidato, porque como candidato le correspondía al tribunal o al Consejo Electoral. Hoy en día él ejerce un cargo público y si hay dudas del contenido de su declaración patrimonial, para efectos de la aplicación de la ley de la Consulta Popular 2017, hay solo 2 organismos competentes para hacer la investigación. Ninguno de esos organismos reposa en la Asamblea Nacional. Los 2 organismos competentes son la Contraloría General del Estado, que es la que tiene que hacer un examen para el cual incluso hay plazos específicos. Y atención, porque esto es importante. Si la Contraloría General del Estado emitiera un informe de incumplimiento a la consulta popular, la ley tiene un refuerzo en el caso del presidente de la República.
ese informe de la Contraloría General del Estado tiene que enviarse a la Corte Constitucional, y solo si la Corte Constitucional, por la importancia del caso, ratifica dicho incumplimiento a la ley, pudiera generar consecuencias, vamos a decir, jurídicas, y en eso sí comparto con Rafael que son consecuencias bien discutibles porque no está como causal de destitución del presidente. Sin embargo, la ley dice que cualquier funcionario pudiera cesar del cargo por no haber incumplido esta ley. Y ahí, ¿en qué terminará eso? Nuevamente en que la Corte Constitucional, pues, probablemente va a analizar la constitucionalidad de esa ley en lo que respecta a la destitución del presidente. Pero en todo caso, a lo que yo voy es que la Asamblea Nacional no tiene competencia para analizar, ni estudiar, ni investigar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Es una competencia especialísima de la Contraloría General del Estado, tiene lógica, porque ellos son un organismo técnico donde se reposan todas las declaraciones, además históricas, de los funcionarios públicos, tienen equipos técnicos, económicos, etcétera, y hay este refuerzo de la Corte. Entonces, desde mi punto de vista, pues ese informe o ningún organismo de la Asamblea puede determinar incumplimiento alguno de la ley, peor aún, considerar eso una grave crisis interna, pues la Corte, si bien, como decía Rafael, cuando ha definido a grave crisis interna, lo ha hecho en función de los estados de excepción, pero sí ha dejado referencias que para mí sí son aplicables, porque te dice: una grave conmoción interna debe provocar limitación en el ejercicio de los derechos de las personas, grave crisis institucional, tiene que haber alarma social. Bueno, te da unas referencias que evidentemente la investigación periodística, muy respetable, por cierto, no ha generado esas consecuencias, y por ende jamás nunca se podría invocar esa causal constitucional que da la apariencia de que un grupo de asambleístas quiere invocar. Así que ese era mi punto de vista que quería darles en torno al tema. Respecto a el estado de excepción, aquí es importante también ponernos en el papel de la Corte. El estado de excepción es una herramienta exclusiva que tiene el presidente de la República para afrontar situaciones de mucha gravedad. Y digo esto porque, a su vez, las facultades que tiene el presidente son de mucha gravedad también. El presidente tiene la potestad, en un estado de excepción, de movilizar a la fuerza pública, crear anillos de seguridad, suspender derechos como el derecho al libre tránsito, a la asociación, a la reunión, a la violación de domicilio. Es decir, hay facultades muy graves que responden y deben responder a actividades graves. Y lo que ha venido la Corte Constitucional diciendo es, la Constitución establece que todo decreto de estado de excepción va a control automático de la Corte, ¿no? Por eso es que la Corte, vemos que la Corte a cada rato se manifiesta en los estados de excepción. Emitido un decreto ejecutivo de estado de excepción, automáticamente se manda copia a la Corte para que la Corte emita un dictamen obligatorio para efectos de control. Entonces, lo que la Corte ha venido diciendo es, los decretos de estado de excepción, pues tienen que ser fundamentados en torno a las medidas que el presidente va a ejercer para superar la causa que provoca el estado de excepción. Y eso es un poco lo que la Corte critica al decreto, porque dice, pues no se ve claramente los derechos suspendidos, cuáles son las herramientas, cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen un papel constitucional y la Corte determina que solamente puede ser complementario al de la policía. La Corte establece, no se ve claramente el plan de acción que justifique extender un estado de excepción por 60 días. En ese decreto de estado de excepción no se pidió suspender ningún derecho, entonces como que es medio ilógico que si estás emitiendo un decreto ejecutivo por grave crisis y conmoción interna por un problema delincuencial, pues a su vez no ejerzas los derechos de suspensión de ciertos derechos que pueda ayudar a la labor de la policía. Entonces, vamos a decir, es una especie de crítica de que emites un decreto de excepción, pero que no guarda tanta lógica con un plan de acción para superar la causa que motiva el estado de excepción
Y ese es un poco lo que la Corte le dice. Y lo viene diciendo ya hace muchas sentencias cada vez que se emite un estado de excepción. Porque sabemos, el estado de excepción tiene un plazo fijado en la Constitución, no es fijado por la Corte Constitucional. El plazo máximo de un estado de excepción es 60 días, ampliable 30 días más. Entonces, emitir un decreto pensando que en 60 días vamos a eliminar pues la delincuencia, también es negarnos, ¿no es cierto? O sea, entonces, esa es la discusión, vamos a decir, teórica, es decir, yo entiendo el problema, yo entiendo la situación que se está viviendo, pero recuerda que la Constitución solo te deja 60 días. Entonces, un poco lo que la Corte dice es, bueno, ¿cuál es tu plan de acción para poder justificar de que en 60 días más vamos a estar en estado de excepción, que tiene todos estos efectos jurídicos en varias cosas, cuando es un tema, esto de la delincuencia y la subida, que va a ser permanente, no es la primera vez, ¿no? Y desde mi óptica, pues de cierta manera en eso tiene razón la Corte. La seguridad y el aumento no responde a un estado de excepción, ni con estado de excepción va a mejorar la delincuencia. La delincuencia va a mejorar con planes policiales, con inteligencia, vamos, con la inteligencia me refiero a los equipos de inteligencia que puedan entrar con fondos. Por ejemplo, yo hubiera esperado en el decreto ver movilización especial de fondos públicos, porque eso le permite el estado de excepción, para financiar la compra de equipos o la compra de radios o equipos de intercepción, radares que ayer los volaron a propósito. Bueno, porque el trabajo para mejorar lo que está sucediendo no va a ser en 60 días, requiere recursos, requiere planificación, y eso es lo que está pasando. Y efectivamente vivimos en un estado de terror. El fin de semana han baleado, no, tú decías, Eduardo, a un empresario. Yo conozco 2 empresarios que fueron baleados en el mismo lugar. El mismo lugar por el que yo pasé ayer y no había un solo policía, que es el Redondel, me parece, la zona de al caer del nuevo puente. Y ahí es cuando tú dices, bueno, si ya se sabe que ahí están asaltando hace días, porque yo tengo 3 amigos asaltados en el mismo sitio, sin perjuicio de estos 2 empresarios, ¿por qué no se pone pues una unidad permanente ahí? Visualmente que al menos haga de espanto de los delincuentes. Entonces, si estamos hablando de esto, sí tiene sentido un poco las críticas de la Corte en su sentencia, de decir, bueno, este es un tema, no es como la pandemia o el terremoto, que tú sabes que, bueno, vas a rescatar víctimas, decreto es, bueno, el lanzar un decreto estado de excepción porque aumentó los índices de delincuencia es bien subjetivo. Solamente para pasarle a Javier Segarra y no demorar el tema. De acuerdo, yo lo entiendo jurídicamente y lo entiendo y entiendo el espíritu de ley. ¿Quién más que no? Cualquiera de nosotros por entenderlo. Pero el común denominador de la gente siente seguridad con los militares en la calle, se siente más tranquilo. Entonces, entiendo la ponderación de derechos, pero ante un pedido masivo de la sociedad que se siente con esto que yo llamo miedo social, y como tú lo dices bien, hay necesidad de, más allá muchas veces de las normas judiciales, es decir, o el sentido común. Capaz no es con los militares, capaz de buscar otra forma, capaz de focalizarlo. Pero bueno, es un pensar mío y seguiré pensando que de eso se trata. Evidentemente la inteligencia es lo más importante, sin inteligencia no descuadras. Pero y mientras tanto siguen asaltando, siguen matando, la policía no se alcanza, la inteligencia de la policía no se alcanza, como bien Y dices se tú, vienen los siguen. meses más complicados, ¿no? Que es Así es. noviembre y diciembre. Entonces yo pensé que por lo menos, espero que puedan buscar algún camino, sobre todo en esta zona, en la zona 8, donde pasa todo lo que pasa. Adelante, Javier Segarra, querido hermano, buenos días, siga usted. Buenos días, Eduardo, y gracias. Buen día, doctor de Tomaso. A ver, el tema del estado de excepción, yo coincido en el planteamiento o la aseveración que usted hace. La pregunta resulta entonces que ese estado de excepción a veces está siendo muy utilizado o es abusado el tema del estado de excepción, porque como usted bien señala, doctor, eso no elimina el tema de inseguridad en el país. Yo no pienso que es abusado yo lo que digo es, si yo fuera el asesor del presidente, Uh -huh. yo utilizaría la herramienta de mejor forma y hubiera sido mucho más drástico. Por ejemplo, tú podías emitir limitaciones de circulación en motocicletas de 2 personas.
porque tienes esa potestad. Pudieras limitar el derecho de reunión, pudieras limitar el derecho a circulación en ciertas zonas que están siendo zonas rojas. Pudieras, ¿sí me explico? Hay más herramientas. Pudieras movilizar fondos para financiar la compra inmediata de equipos, que eso también genera pues al menos alegría a la gente de decir, bueno, se está tomando en cuenta ahora. Y obviamente otra de las potestades es movilizar a la fuerza pública, que yo al menos, yo, Carlos de Tomaso, no he visto ni un solo militar en las calles. Yo tampoco es que circulo mucho, pero al menos yo no he sentido esa presencia que diga, bueno, qué bien el militar aquí. Más bien he ido por el centro, he ido por muchas zonas y no he visto a nadie, no he visto ni la policía ni a los militares. Y entonces cada vez que llego a un semáforo, a ustedes les debe pasar, pues entro en crisis nerviosa de estar mirando a todos los espejos, a todos lados. Me he pasado rojas, debo seguramente tener ya multas porque me da esa sensación. Entonces, yo lo que digo es, el estado de excepción es una herramienta que tú puedes, en la que te dan facultades muy especiales y que a lo mejor puedan estar mejor enfocadas. La declaratoria de por sí no te arregla nada. Lo que te puede arreglar es el uso de las herramientas, ¿no es cierto? Como en la pandemia, se usó el uso de limitación de circulación. ¿Eso ayudó a la pandemia? Claro, pues porque estabas controlando el contagio masivo, el contagio en general. Bueno, lo mismo es tener un asesor de seguridad, ya creo que a estas alturas internacional debería ser, que ese asesor vea las herramientas que se tiene, pues, y decir, ok, vamos a ir a un objetivo específico de tal cosa, pues vamos a usar esta herramienta, hay que comprar estos equipos, movilicemos fondos públicos de inmediato. Te permite, además del estado de excepción, hacer compras por emergencia, ¿no es cierto? Es decir, acelerar el proceso de contratación pública, pero yo no veo nada de eso en el decreto y es ahí, pues, un poco la crítica. Y jurídicamente, mi última inquietud, doctor de Tomaso, ok, utilizo el tema del estado de excepción, 60 días y si el caso lo amerita 30 días más. ¿Vuelvo nuevamente a utilizar ese estado de excepción o Te ya lo no van se a puede? negar, te lo van a negar porque es lo que un poco te dice, la Corte lo dijo, cuando se empezaron a volver a lanzar estado de excepción en la pandemia, la Corte dijo, bueno, este ya no es un evento imprevisto, ya la pandemia está aquí, tienes que tratar que con las herramientas comunes ir solucionando los temas. Y es lo que te van a decir, no vas a poder tener todo el año de estado de excepción por tema de seguridad. Tienes que con las herramientas que te da el régimen ordinario legal empezar a solucionar los problemas. Doctor Cepeda. Gracias, Javier. Carlos, ¿qué tal? El régimen legal ordinario permite la circulación y control de las Fuerzas Armadas dentro del territorio interno nacional para control de actividades como las de la delincuencia, ingresar a penitenciarías, No, a defender a los ciudadanos. desde mi óptica no, porque hubo una modificación, si tú recuerdas, constitucional al tema, pero luego esa modificación quedó sin efecto, porque la propia Corte declaró inconstitucional esas reformas que se hicieron, y de ahí volvió ese viejo papel de que las Fuerzas Armadas pues defienden los temas externos, los temas de soberanía fronterizos y la policía es del control interno. Por eso es que para efectos de movilizar a las Fuerzas Armadas, como complemento de la policía, pues requieres de estar en este estado de excepción. Es un muy buen punto el que tú planteas porque debería ser una reforma constitucional urgente, pues que se le permita, sin tener estado de excepción, a las Fuerzas Armadas participar en el control interno, porque ya a estas alturas, ¿con quién tenemos conflicto? ¿Con quién tenemos conflicto? Yo les voy a decir con quién tenemos conflicto. Con todo lo que es los narcotraficantes, pues si han volado ayer un radar, que me imagino que ese radar estaba custodiado por las Fuerzas Armadas. Ese es, vamos a decir, pudiera ser el gran enemigo de estos tiempos. Ya no tenemos problemas fronterizos Es con nadie, correcto. ¿no? Y todos los fondos que se gastan en las Fuerzas Armadas, pues dedicarlos al control interno, ¿no es cierto? Ellos podrían En hacer incluso de la esta, inteligencia, etcétera. en esta mesa de diálogo hemos venido sosteniendo desde hace algunos meses que este tema debía manejarse con asesoramiento internacional, con verdaderos técnicos en el tema de seguridad y defensa de la sociedad.
no de defensa de las fronteras, de defensa de la sociedad. Porque para las fronteras están las Fuerzas Armadas, ahí sí, y ahí tienen toda la capacidad de poderlo hacer. Pero este asesoramiento internacional no viene. ¿Tú crees un poco para suplir, ya que si no se puede hacer la reforma constitucional, crear otro estamento armado? Bueno, y ahí también me salta que puede ser un estamento de élite, como lo es la Guardia Nacional en Estados Unidos, no sé. Yo no creo que se trata de crear otro estamento de élite. Creo que estoy de acuerdo contigo que hay que buscar mecanismos que las Fuerzas Armadas se incorporen de manera permanente a esto, pero yo te voy a decir algo, yo creo que esto pasa por una estrategia de especialistas de seguridad y de apoyo a la Policía Nacional. La Policía Nacional es sumamente capaz. Tienen equipos especiales, de fuerzas especiales. Yo soy aprecio muchísimo el trabajo de la policía porque en mi función pública pues trabajé muchos años en reuniones de seguridad y soy testigo de que lo que les falta a ellos es recursos. Les falta personal, no tienen plata a veces para la movilización, no, los carros están en los talleres porque nadie paga la cuenta o no cambian de los carros que están ahí, necesitan radios. ¿Por qué crees, Ramiro, que terminó pues en la alcaldía, el alcalde comprando equipos? Porque no los tenían. ¿Por qué terminas dándoles patrulleros la alcaldesa Cintia Viteri? Porque no tienen los suficientes patrulleros para estamos hablando de esta ciudad, que es lo más cercano que tenemos de nosotros a la vista. Claro. No tienen patrulleros. ¿Por qué la alcaldía en ese convenio además asumió el pago de la gasolina? Porque no tenían los recursos para movilizar esas camionetas a las 24 horas o les llega tarde, puede ser que les llegue, entonces les llega, pero la gasolinera no te espera. Entonces pasa por ahí. La ciudad en las vivencias que yo tuve de seguridad, cuando vino algún experto, dijo, esto es como en Estados Unidos, las ciudades se manejan por cuadrantes, se divide la ciudad en cuadrantes y cada cuadrante tiene un responsable y cada responsable tiene un equipo de vehículos y de gente que está patrullando, etcétera, y esa, por ejemplo, solo para ponerte una estrategia básica, pues te la pongo sobre la mesa. Pues para hacer los cuadrantes en Guayaquil tú necesitas que probablemente 200 vehículos paralelamente circulando con un jefe en cada equipo, vamos a decir, cada patrullero necesitas 2, 3 personas con turnos de 24 horas, entonces necesitas 3 grupos de personas por vehículo, con 3 choferes, con 3, bueno, y entonces esto se da. Luego, el tema de la seguridad privada, las empresas de seguridad privada, pues también pudieran ser un gran apoyo si es que se liberaliza un poco más el uso, el papel y hasta dónde pueden actuar estos para que... A eso le tengo miedo yo. Yo sé, pero es que algo hay que hacer. Entonces, no hay suficiente personal, no hay suficientes equipos, no hay suficientes fondos. Entonces, si tú te reúnes con la policía, a lo mejor no lo van a decir en público, pero si tú te reúnes y conversas con ellos, Javier, que debe haber tenido la oportunidad cuando han entrevistado, te van a decir, lo que necesitamos es recursos. Si capacidades tienen, créanme, la capacidad de la policía, el coronel Arauz, que ustedes conocen, por ejemplo, pueden conversar con él, la capacidad de ellos, la preparación de ellos es impecable. Pero claro, a ellos hay que dotarlos de equipo. Ahí está pues un gran reto el gobierno. Compren equipos, manden la partida suficiente porque esto se trata, la seguridad cuesta, ¿no es cierto? Cuesta, y eso es mucho más efectivo que un decreto de excepción, pues poner a circular a la calle 200 o 300 patrulleros equipados con cuadrantes, con responsables, que tú sepas quién es el responsable de la zona, etcétera. Me parece que vas a tener mejores objetivos. Totalmente de acuerdo. Para mí la calentura no está en la sábana, sino en un tema de decisión. Determinar que el agresor es el narcotráfico, que está contaminado en estamentos de todo orden, en el político, en el judicial, en el policial, y hay que compartirlo con una inteligencia totalmente, ¿cómo te digo?, especializada, con todas las herramientas del caso, y hay que invertir en eso. Porque sin seguridad no hay negocios, no hay comercio, no hay vida, no hay movilidad, y el miedo es gratuito. No hay nada más
terrorífico que el miedo a nivel social. Que tú digas, ya a esta hora no quiero salir, yo por acá ya no voy. Entonces estás limitando la movilidad, peor que la pandemia, peor que el COVID, está haciendo ahora la delincuencia. Carlos de Tomaso, en verdad es agradable conversar contigo. Quiero pasártelo a Alberto Quintana, que está en la cabina de diálogo ahí solito, que lo han dejado. Gracias, gracias Ramiro. Doctor de Tomaso, algo muy puntual y bueno, valga la pena, ¿no? Usted mencionaba que el municipio, la alcaldía permanentemente está dotando de equipos. En breves minutos, para ser exactos, en 47 minutos va a haber un acto, una nueva entrega. Este es un componente de 31 camionetas y 31 motos que va a entregar al mando policial. Va una ceremonia de esas sencillas que se hacen ahí en la Plaza de la Administración. Este espacio que divide los dos, los dos edificios patrimoniales del municipio y la gobernación. Va a estar el señor gobernador, la señora alcaldesa, ¿no? 31 camionetas, 31 motos. Este es uno de los graves problemas que hay, ¿no? Y por eso es que lo quería puntualizar, porque persiste esta ayuda del gobierno local, pero siempre todo queda corto. Entonces le quería preguntar, doctor, retomando los aspectos que tienen que ver con los análisis que debe realizar la Corte Constitucional. ¿Qué hacemos? Porque, a ver, lo que no tenemos acá es un Estado que responda como tal, al unísono ante una arremetida del crimen transnacional organizado, con todas las derivaciones, con todos los problemas de sicariato en las calles de las ciudades pequeñas, medianas y grandes, con el tema de la crisis carcelaria, con todo esto. ¿Qué hacer? El que hacemos, voy a volver a insistir, puedes tener un decreto de estado de excepción por 1000 días. Si tú no inviertes plata en la seguridad, si no traes los asesores adecuados que diferencien el delito común del delito, vamos a decir, que es vinculado al narcotráfico, que son dos estrategias, entiendo, totalmente diferentes. Distintas. Si tú no das los recursos, generas además el incremento de personal, etcétera, no va a haber cambios. Es que es así. Yo no es que con el decreto de excepción salgo en mi carro, voy a llevar el decreto en mi carro y ya me siento seguro, no. Pero para eso, doctor. Se trata de inversión, y lo hemos visto. Nunca va a haber pues un estado, una ciudad cero delincuencia, pero tú sí puedes bajar índices. Correcto. Es trabajo conjunto. Pero no, a lo que me refería. Con la fiscalía, con la policía, con la corte, etcétera, ¿no? A lo que me refería era eso, ¿no? Pero qué ropaje, qué instrumentos jurídicos se debe de tener. Totalmente de acuerdo, hay que hacer inversión, qué sé yo, pues hay expertos, unos más que otros, uno dice, caramba, consigo. Mira, que cambios legales, sí. Creo que muy interesante lo que hablábamos con Ramiro. Ya dejar de necesitar de estado de excepción para movilizar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Es algo que deberíamos analizarlo. Otra de las cosas es, pues, puede hacer probablemente para financiar, si el problema es de financiamiento, pues podríamos crear un impuesto, una tasa, etcétera, de seguridad que pueda dar financiamiento para efectos de que la policía tenga, dotar de la policía. Se está discutiendo, recuerden ustedes, la normativa sobre el uso progresivo de la fuerza, ¿no es cierto? Que también es algo que a la policía la tiene preocupada, pues también ahí podríamos hacer un análisis de cómo mejorar claramente en la legislación el uso progresivo de la fuerza, pero que la policía se sienta en confianza de actuar y que luego no le venga encima pues la ley, porque si no estamos fritos. Exacto. De igual forma, pues la coordinación con los gobiernos locales para mí me parece fundamental. Los gobiernos locales tienen gente en la calle todo el tiempo. Ni se diga pues como el municipio de Guayaquil, que ha hasta creado la Corporación de Seguridad, que ha adquirido una central de llamadas de emergencia. Pues actuemos en conjunto, no nos divorciemos, aprovechemos los recursos que cada uno tiene. Esa central de emergencia vale como $4 millones, es una maravilla, pues usémosla. Es decir, no lleguemos a estos egoísmos políticos de que no, yo me quiero llevarla, no. Aquí la ciudadanía es la que, nuestra alma, en quien nos debemos de inspirar en trabajar en conjunto
y entre todos hacerlo. Yo me alegro que sigan ayudando con camionetas de la policía, pero también a su vez le digo al gobernador, pues, gobernador, monte un sistema también de seguimiento de que esas camionetas rueden. ¿No es cierto? De que esas camionetas rueden. El Pocho Harp, que está muy activo en el tema, decía, bueno, que se activen veedurías ciudadanas para verificar que los carros efectivamente se estén movilizando y que hayan 60 puntos críticos de la ciudad se cuente con presencia policial. Pues me parece todas las iniciativas pero ya no se necesitan. Miren, hoy en día la tecnología te permite montar un GPS en cada carro, saber exactamente cuántos kilómetros, a qué hora, en dónde estuvo, etcétera. Esto es de inversión de tecnología también. La inteligencia artificial es increíble en esto. De acuerdo, y justamente le quería mencionar eso. Lo ocurrió la semana anterior, que un vehículo policial de acá de Guayaquil, de uno de los destacamentos, fue a dar a la provincia de Los Ríos para hacer una acción delictiva con uniformados. Un choreo. Claro, y ahí recordábamos que en su momento hubo una polémica porque la autoridad municipal de Guayaquil, en el momento que hacían las entregas, quería que quede instrumentalizado aquello de colocarle el chip. Y el chip no es otra cosa que el dispositivo que permite tener el rastreo de qué está haciendo. Es que tiene lógica, pues, porque si tú absolutamente al principio donas 100 carros, tus carros tienen que estar en Guayaquil. En el patrullaje. Ni siquiera en Durán, en Guayaquil. Ni siquiera tienen que servir a los jefes, sino a la patrulla. De la ciudad. Y eso es lo que, esas son las cosas que debemos sentarnos a discutir y decir, bueno, es que es así. Yo recuerdo, hoy dices que son 130 carros, pero hubo una entrega masiva de patrulleros en los exteriores de aquel estadio pequeño, el Monumental de Barcelona. En esos exteriores hubo una entrega de más de 135 vehículos. Claro, en esa época. No, hoy día son 31. ¿No? Lo que decía hace un momento, son 31 camionetas y 31 motos dentro de un momento. Sí, pero en esa ocasión se entregaron 130 y se entregaron motos y radios y todo. Entonces también una veeduría de, ¿tienen personal para eso? ¿Están rodando las 24 horas o están estacionados? O sea, yo soy del criterio de que si estamos en la zona donde está la calle Panamá, ahora turística, ¿no es cierto? A mí no me sirve que esté el patrullero parqueado. A mí me gustaría ver un patrullero dando vueltas. Dando vueltas. ¿No? Dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta con presencia. Para mí la presencia sí ahuyenta. Sí, oiga, es disuasiva. Es disuasiva. Y tal vez, no solamente para complementar. 9:50. El hecho de que, por ejemplo, la vida útil de los carros. Oiga, no es exagerado decir que en la primera administración de León Febres Cordero Rivadeneira todavía hay vehículos que circulan por un buen mantenimiento, camionetas que se adquirieron en aquella época. Tienen en la ómnibus en Quito, tienen una camioneta del municipio de Guayaquil que creo que llegó a marcar 1 millón de kilómetros. Y ya volvió a cero el contador. El contador. Baje de máquina. Y la tienen ahí de monumento. Y efectivamente, y hoy en día también, en vez de comprar máquinas, tú puedes traer motores. Claro. ¿A qué voy? ¿A qué voy, doctor? Al hecho de que no hay una veeduría, no hay un control, porque en los últimos años, ¿cuántas donaciones no ha habido de la ciudad, del municipio? A ver, aquí ponemos bien claro, no es que sea la plata del bolsillo de la alcaldesa, no, de la autoridad que está en el momento, es de la ciudad que le entrega a la policía. Pero ¿cuántos vehículos han hecho? Y como no hay el seguimiento, vemos que esto se vuelve un saco roto. Y por otro lado, tú no sabes dónde están, porque pueden ir a la casa de un jefe o a llevar al jefe a las reuniones. Es increíble. Nosotros tuvimos, cuando se hizo esa mesa de seguridad, que se reunía todos los martes o miércoles, donde se sentó finalmente a la fiscalía, a la corte, bueno, también veías cosas de que la policía decía, yo a este señor lo he atrapado 7 veces, y las 7 veces es verdad. Lo despacha la corte. Y luego la corte decía, es verdad, las 7 veces la despachó la corte porque la fiscalía emitió dictamen abstentivo. Y entonces la pelota se iba pasando y solamente si lo sientas en una mesa, pues empezaron a también haces el cruce, las cosas. Haces el cruce. A ver, Señor, tú fallaste, entonces ya como lo expones, porque queda expuesto, pero es increíble. Como todo en la vida, si eso no funciona de manera permanente y no se hace seguimiento, no funciona. Esto no se trata de cada 2 meses hacer la rueda de prensa y en la gobernación y llamas al lunes. No. Esto es todas las semanas, era eso. Y otra más. Todas las semanas estaba el alcalde Nebot ahí sentado tomando la lección
diciendo, a ver, porque algo hay que hacer. Sí. Y te insisto por eso, el decreto de excepción no te va a mejorar. Pero yo coincido porque lo que dices, Carlos, pero tampoco podemos dejar en la mente, en este miedo colectivo a la gente con el temor a que estemos indefensos. ¿No? Son dos. ¿Y por qué? Y viene diciembre, siempre diciembre este mes. Más todavía, pues. ¿Por qué este medio de diciembre? Por el 13º sueldo, que todo el mundo lo carga en la mano. Y hay reuniones y se les regala a la gente canastas y tiene... Bueno, o sea, entonces es algo al que se debe nombrar un equipo especial, un ministro. Hoy en día tiene que haber un ministerio de seguridad. Debería volver a dividirse lo político de lo policial. Mario Pazmiño me decía, Carlos, Mario Pazmiño, y aquí está Alberto, y creo que Ramiro y Javier lo escucharon también, que debería haber una especie de secretaría coordinadora de todo lo que tú estás diciendo, independientemente, con independencia, para ser el coordinador entre el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Policía, la Judicatura, Seguridad Nacional, todo esto, ¿no? Para poderlo manejar. Tú hablas de algo más todavía, de un ministro de Seguridad. Nuevamente, se me viene a la mente otro tema que lo hemos hablado entre todos siempre, que es el control de ingreso de fronterizo. No, eso es una barbaridad. Son los que están viniendo aquí. Y vienen a robar y a matar, porque eso viene delincuencia organizada. No quiero discriminar a todos ni a una nacionalidad específica, pero ya sabemos que ahí hay un problema. Ya sabemos que hay un problema. Y coincidencialmente... el otro día vi una expulsión que hizo Chile. No sé si la vieron. La vi. En un avión como de 200 personas. Hermano, Y eso no entendemos por qué no se hace, se anunció. También en el momento el Lenín Moreno lo anunció, María Paula Romo no se hizo. Es cuestión de hacerlo, pero si a la señora Pic en el gobierno del lado oscuro lo cogieron y la mandaron nomás, sin problema. Tú coges y sacas. Yo lo que veo con mucha preocupación es que esto atenta contra todo. Primero, un tema con la vida de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros trabajos, de la gente que trabaja aquí. Aquí estamos 6 personas. Pero también a la actividad económica, pues contra la reactivación, porque nadie quiere salir. Yo pido en casa, me da miedo acá, no, cuidado, te asaltan. O sea, tienes un temor colectivo, lo que yo llamo miedo social, que es complicado y peligroso, porque cuando sucede eso, todo baja, ¿no? Entonces, y coincido yo con Alberto, el municipio va a hacer su mejor esfuerzo, ¿no? Coge y dona, pero yo de aquí en adelante, y cuando vea a la alcaldesa le voy a decir, ¿sabe qué? No lo entregue hasta que no tengan arreglado el tema del seguimiento de traqueo. Y del mantenimiento. Porque es uno con lo otro, ¿no? Es uno con lo otro. Porque uno ve en los destacamentos, y eso pasa no solamente acá en Guayaquil, por todos lados, en los destacamentos, carros que fácilmente uno se da cuenta de que no tienen tantos años de uso. Pero a propósito de eso, fíjate algo. La ATM cambió el esquema jurídico de los carros y se fue a un esquema de leasing. Donde en el leasing la propia compañía es la que se encarga del mantenimiento, la propia compañía es la que te repone los carros. Y es una buena idea. Es la que después de ciertos años te entrega vehículos nuevos y todo el tiempo está, y te eliminas. Es un tema financiero públicamente. Entonces, hay mecanismos y a la ATM le ha ido, entiendo, muy bien. Qué bueno es. Porque le recambian los carros, le hacen el mantenimiento, ellos se encargan hasta del seguro. La compañía que te da el leasing, pues, es la que cuida los carros, pues, porque son propiedad de ella. Entonces, por eso te digo que hay mecanismos que pueden solucionar eso rápidamente. Sí, porque acá, por ejemplo, en esto yo me imagino, ¿no?, que en un destacamento policial le dieron el pase a la persona que está encargada de esta camioneta y mañana viene otra y no hay ninguna responsabilidad y nadie cuida nada, ¿no? Qué lío. En fin. Mi querido Carlos, agradecerte tu gentileza y amabilidad, mandarte un abrazo. Vamos a subir esto también, ha salido en I99 TV y va a subir en las redes nuestras. Ha sido lo más gratificante y claro, ¿no? Tener a Rafael Ollarte, constitucionalista, y Carlos de Tomaso también, bien complementados cada uno con sus ideas y con sus temas. Gracias. Nos queda pendiente algo que hablamos ayer del tema de lo que está sucediendo en la Asamblea. Haremos algo más a fines de esta semana para hablar del tema. Gracias, Carlos, muy amable. Gracias, saludos a todos. Sí. 9 de la mañana con 57 minutos. Ramiro, Javier, Alberto, amigos,
que nos ven y nos escuchan a través de I99 TV, en el @radio I99 y en el 98.9 I99 Radio. Con este tema, la verdad de los radares.